Hola a todos, benvinguts de nou. Mi nombre es Noé, soy el pastor de la iglesia y muy emocionado de continuar con esta serie de mensajes de la que estoy disfrutando mucho, de prepararlos, de predicarlos. Y os soy sincero, llevo como 1 año y medio entre vosotros, la serie que más impacto está causando en nuestra comunidad. Era una serie bonita que a mí me hacía ilusión prepararla y predicarla, pero no estaba con una expectativa muy grande, pero el Señor ha traído la historia de Ana, de el joven Samuel, también cosas negativas pasando y está trayendo como un estímulo desde la Escritura extraordinario a muchos. He recibido muchos testimonios vuestros y de otras personas por YouTube también, que esta serie les está animando, llamando, ayudando a colocar cosas en su corazón, así que nos quedan 2, 3 domingos más. Y vamos a disfrutar ahí de Primero de Samuel. Comenzamos aterrizando en Jueces, en esta incursión en el Antiguo Testamento, y estamos ahora en los primeros capítulos de Primero de Samuel. Y hoy vamos a hablar, en este texto de Primero de Samuel 2, si quieres irlo buscando, de cómo, según las prioridades que en la vida tengamos, en esto podemos ser muy intencionales porque las elegimos, los énfasis que queremos hacer, por lo tanto, las decisiones que tomamos, cómo las prioridades que ponemos en nuestra vida, cómo colocamos nuestra vida, influye directamente en lo que vamos luego a cosechar, en lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Y lo veremos en nuestro texto de manera un poco negativa. Así que vamos allí. Tenemos en nuestra serie se titula Luz y Sombras, y tenemos en el texto muchas luces y sombras. Y hoy vamos a ver estas sombras con los hijos de Elí, que ya veíamos la semana pasada el texto que comenzaba hablando de la perversidad de los hijos de Elí, y el texto habla ahora de cosas que sucedieron por decisiones, por prioridades, qué pasó con ellos o qué el Señor iba a hacer con ellos. Así que vamos allí, Primero de Samuel, capítulo 2, vamos a leer en el versículo 27. La palabra del Señor. Primero de Samuel 2, 27. Como siempre leo en NVI, la Nueva Versión Internacional. Dice, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor. Alguien trajo una palabra del Señor a Elí, que era el sacerdote, era la persona que estaba, digamos, en la jerarquía más alta, administrando el ministerio, la presencia de Dios con el pueblo, etcétera, ¿no? Y alguien le trae un mensaje. Bien sabes que yo me manifesté, está hablando como en el nombre del Señor, ¿vale? Bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón, de tu familia, para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. La tribu de Leví se alimentaba también de las ofrendas cuando ya habían sido quemadas al Señor. ¿Por qué, pues, tratáis vosotros con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Elí, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Versículo 30. Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Vaya profecía para el pobre Elí, ¿no? Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal, tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Último párrafo de nuestro texto, 35. Pero yo, hablando Yahweh, el Dios del universo, pero yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y tus familiares que sobrevivan vendrán y de rodillas les rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan.
le suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. El texto para predicar hoy, ¿no? Mi título hoy es Crisis familiar. Crisis familiar. Leía esta semana algo de la inspiradora historia de Chris Gardner, no sé si alguno lo conoce, y es una de tantas historias, pero que ha sido muy conocida, en su momento se ha hecho película y todo eso, de estas historias de un chico que nace en una familia, en una crisis familiar profunda. Es un chico que nace, que no conoce a su padre nunca, encima su madre se casa con otro señor, ahora su padrastro, que es alcohólico y maltratador, y maltrata a su madre, lo maltrata a él también. Esta es la historia real de este chico, ¿no? Entonces, un chico que no conoce a su padre, con la crisis de identidad que esto genera en el corazón, encima le viene un padrastro que es alcohólico, que le pega a su madre, que maltrata a su madre, al progenitor que le queda, y que le maltrata a él también. Pobreza, dificultades, casas de acogida. La típica persona por la que no apostarías nada, que iba a imitar o a ser el fruto de aquello que habías vivido. Sin mucha esperanza de nada, ¿no? Pero esta historia, como dije al inicio, es inspiradora. Digamos que tiene un final feliz, por decirlo así, porque Chris Gardner, desde niño, en medio de todo ese sufrimiento, esa oscuridad que a lo mejor aún ni entendía bien, fue tomando decisiones. Fue ordenando prioridades en su vida. Y cito textualmente, a los 5 años tomó esta decisión, muy niño, en una casa de acogida. Empezó a ordenar sus prioridades y él dijo, a los 5 años tomé la decisión de que mis hijos conocerían a su padre. Vaya decisión, ¿no? Es como algo súper obvio para todos nosotros, pero este niño sin padre decidió, si tengo un hijo, mis hijos me conocerán. Mis hijos tendrán un padre. Chris, con 5 años, estaba ordenando sus prioridades en la vida. Sigue diciendo, de acuerdo, está ahora como de adulto, hablando de su experiencia, ¿no? De acuerdo con la escuela de pensamiento habitual, yo debía haberme convertido en ¿qué? En otro pobre diablo alcohólico que golpea a su esposa y maltrata a sus hijos. Era lo que todo el mundo esperaba que yo hiciese. Pero este chico, que iba rumbo a la destrucción, a la desgracia, al sufrimiento, tomó decisiones, estableció prioridades que cambiaron, redirigieron el rumbo de su vida en otro sentido. Y hoy es una historia inspiradora. Y es que la manera en la que ordenamos nuestras prioridades tiene un impacto mucho más fuerte en nuestra vida de lo que pensamos. Nuestras prioridades son nuestra manera de pensar, aquello que valoramos o no, que luego el siguiente paso es el tipo de decisiones que tomamos o no, y se convierte en la vida que vivimos o no, para bien o para mal. Y el ejemplo de Chris Gardner es inspirador, pero nuestro texto hoy es un ejemplo acerca de esto en negativo. Chris le dio una vuelta a la tortilla de su vida. Hoy vemos que no sucedió así y se cosecharon consecuencias negativas. Entonces, este texto hoy, lo que quiero que hagamos con este texto juntos hoy, como decía Pablo en Corintios, es que lo cojamos como una advertencia para nosotros. Esto ha quedado aquí escrito no para que nos regodeemos criticando al pueblo de Israel, que tuvo un Dios extraordinario pero no siguió a Dios, sino, dice Pablo en Corintios, ha quedado escrito para, ¿recuerdan? Nuestra advertencia, dice el texto en Corintios. Ha quedado ahí escrito este testamento para nosotros, este regalo para nosotros, para nuestra advertencia. Y con esa actitud de reflexión, de advertencia, de examinar dónde están nuestras prioridades, es que venimos al texto hoy. ¿Te parece bien? Vamos a hacerlo juntos. Es un regalo, la verdad, estar aquí sentados con la tranquilidad después de haber cantado. Encima hoy nos han traído unos dulces. Ahora sentarnos a intentar que nuestra vida vaya mejor, ordenar nuestras prioridades, corregir ciertas cosas, como repite el Señor una y otra vez en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Así que vamos a hacerlo juntos. Primera idea en el texto, en la primera sección del texto. Vemos ahí prioridades desordenadas. Prioridades
desordenadas. Y todos luchamos, creo que cada domingo lo digo, porque es mi experiencia. Todos luchamos con la oscuridad. Esta semana yo luchando con el pecado, con tentaciones, y todos luchamos con la oscuridad. Y todos nos tropezamos. Estás aquí, se te ensucian los pies a menudo y tienes que ir a la cruz humilde y humillado a menudo. Pero lo que está sucediendo en el texto es un poco diferente, por decirlo así. También nos puede pasar. Como digo, venimos al texto para verlo como un espejo. Lo que vemos ahí es pecado intencional, o sea, consciente, mantenido en el tiempo. Pecado intencional, consciente, mantenido en el tiempo, continuado en el tiempo. Pero no mires muy lejos, que nos puede pasar, con diferentes cosas nos puede pasar. Dinámicas tóxicas, ciertas costumbres que has ido absorbiendo, ciertas dinámicas tóxicas, que aunque no quieras pensar mucho en eso, sabes que están ahí y no has hecho mucho, quizás en meses o años, para corregirlo. Cuestiones en tu carácter, para las que usamos la frase, bueno, es que yo soy así, ¿no? Y lo digo a veces también, pues arrepiéntete y cambia. Pero arrastramos también a veces cuestiones del carácter, alguna costumbre, hábitos tóxicos, negativos que tenemos, situaciones que hemos perpetuado, incluso cosas que no hacemos, ¿no? No nos cuidamos cuando estamos sanos o incluso cuando estamos enfermos, ¿no? Que ya el médico nos ha dicho, tienes unos factores aquí de riesgo, pero no nos cuidamos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, como sea, ¿no? Para cada uno de nosotros aplica diferente. Pero, sin más dilaciones, unos minutos después de comenzar, ya nos preguntamos esto. ¿Hay algo en mi vida, en tu vida, en mi familia, en tu trabajo, en tu contexto, que sigo permitiendo que suceda aun cuando sé que está mal? Lo que vemos en la primera sección del texto, el pecado de los hijos de Elí, algo perpetuado en el tiempo, perpetuado en el tiempo. ¿Hay prioridades desordenadas en tu vida, en mi vida? Porque nuestras prioridades, como digo, el Señor viene con su palabra a hacernos bien, condiciona nuestra vida para bien. Si tenemos prioridades correctas, te prometo por la palabra del Señor que vas a cosechar vida. Vas a cosechar vida y vida eterna además, que es mejor, nuestra esperanza. Pero si tus prioridades están desordenadas, cosechas mal. Aunque pienses que es el mejor camino, el camino corto, el atajo, lo que sea, te va a ir mal. Es lo que dice la Escritura, es lo que vemos cuando observamos vidas, cuando vemos nuestras propias vidas y nuestros errores. Versículo 27 dice, es fuerte el texto hoy, y así viene a nosotros, crudo, sin cocinar. Versículo 27, así dice el Señor. Bien sabes, me parece una mamá de la vieja escuela, ya una mamá, una abuelita, ¿no? Bien sabes que yo me manifesté a ti, dice el 27 también luego, que te escogí. Dice, tú caminaste conmigo, tú sabes que soy Dios, tú me has conocido en el camino, has estado conmigo en nuestro lenguaje protestante, diríamos, te supone que te convertiste en el 2013, 1900, lo que sea. Se supone que eres mío, bien sabes que yo me manifesté a ti, eres mío, me conoces, no eres ignorante. Pero en algún momento Dios quedó fuera de el orden de prioridades. En algún momento las cosas quizás iban mejor, tuvimos una gran idea, ¿no? De que nuestro camino, nuestro planteamiento era mejor que el diseño de Dios, una gran idea que nos traiciona y dejamos al Señor a un lado. Y la pregunta para Elí aquí, muy objetiva, muy concreta, versículo 29, porque la reprensión en este caso no va a Ofni y a Finés, sino va a su papá, que es Elí. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Elí quizás había hecho cosas bien, pero hay prioridades desordenadas que desembocan en una crisis familiar. Por todos los sentidos. Los hijos están liándola de una manera horrible, haciendo daño al pueblo, como vimos el domingo pasado. Está en YouTube, si quieres verlo. Por cierto, algunos de vosotros a veces me decís, no, es que los vídeos se me borraron del chat y tal. Si tú pones en YouTube, Iglesia Evangélica San Feliu de Guíxols, tenemos un nombre tan peculiar, que si lo pones ahí en el YouTube,
Ahí te van a salir todos nuestros vídeos, porque no hay ninguna otra iglesia que se llame nada parecido a Guishols. Somos la única. Y si quieres ver lo horrible y la tortura que trajo al pueblo de Israel los hijos de Elí, el domingo pasado estuvimos hablando de eso y cómo eso venía a nosotros también. Crisis familiar. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Elí tenía que haber hecho muchas cosas. Por la ley de Dios, y lo voy a decir, tenía que haberlos sentenciado a muerte, literalmente. Por la ley de Dios tenían que haberlos apedreado a sus hijos por estarse acostando con las mujeres que estaban sirviendo ahí por todo lo que hacían. Es que era una locura, era una locura. Y más en esa sociedad judía, monoteísta, que servía a Dios. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Cómo están nuestras prioridades? A mí no me gusta, no sé por qué, y no lo digo de manera orgullosa, como si yo fuera aquí el gurú que tiene como una teología mejor. Lo digo porque es lo que pienso, piensa lo que quieras. Pero nunca me ha gustado hablar de Dios como que Dios tiene que ser lo primero. Como si Dios fuera lo primero y luego está lo segundo, lo tercero, como si Dios de alguna manera estuviera medio compitiendo, ¿no? Ay, ahora lo dejé al segundo, al tercero, puse... De hecho, la Escritura en ninguna parte dice que Dios tenga que ser primero. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? ¿Qué dice Jesús cuando le preguntan por los grandes mandamientos? ¿Dice que Dios tiene que ser primero? Dice que Dios tiene que ser todo en tu vida. Todo. Lo absorbe todo. Es transversal en tu vida. Eso no es lo primero. Dios tiene que ser todo en tu vida. Aquello que define toda tu vida. Y luego Dios, que te da su diseño para la vida, te dice, venga, primero tu mujer, luego tus hijos, luego tal, luego el trabajo, lo que sea. Dios te dice cómo manejar tus prioridades. Pero Dios es todo. No solamente lo primero. Él te llama, Él te está diciendo, quiero ser tu todo. Cuando Jesús le dice al joven rico, este ejemplo lo pongo mucho porque es muy, muy fácil de ver. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús al joven rico? Primero soy yo y luego tus riquezas. Le está diciendo, o yo soy todo para ti o esto no funciona. O vendes o sueltas todo lo que tienes y solo me tienes a mí o esto no funciona. Entonces, ¿cómo están nuestras prioridades? Porque el gran mandamiento es, y no solamente que Dios sea tu todo, siempre la Biblia dice lo mismo, es amar a Dios, una devoción, algo que vamos por Él porque confiamos en Él, sabemos que Él tiene los mejores planes para nosotros. Elí había perdido el norte, había perdido un poco a Dios de la ecuación, por lo tanto sus prioridades también estaban desordenándose y no estaba corrigiendo a sus hijos adecuadamente. Una amonestación muy débil es lo que hace ahí en el texto, ¿no? Había convertido a sus hijos en el ídolo, y esto nos puede pasar con el trabajo, con la mujer, con el hijo, con el novio, con lo que sea. Cuando Dios no es todo... Tenemos un corazón, Calvino decía esta frase muy conocida, que somos una fábrica de ídolos, ¿no? Estamos hechos de tal manera que necesitamos amar algo, necesitamos apasionarnos por algo, necesitamos estar encantados con algo. Y si eso no es Dios, va a ser otra cosa. Persona o cosa, o hoy en día puede ser, la gente abrazar árboles, lo que sea puede ser. Si no es Dios, algo va a estar ahí. Y Elí, de alguna manera, había quitado a Dios del todo y estaba poniendo a sus hijos como primera prioridad en su vida. Por eso, crisis familiar. Por prioridades desordenadas, crisis familiar. Aquí hay una llamada a la reflexión para todos, para mí como papá, como marido, para los abuelos, si tienes personas importantes en tu contexto, en tu vida, hay un llamado a la reflexión. Dice el texto, y lo usamos como metáfora para nosotros, Elí engordaba a sus hijos. Con las ofrendas que el pueblo traía a Dios, Elí engordaba a sus hijos, porque permitía eso. Ahora estamos hablando de nuestro corazón. Ahora preguntamos cómo nosotros somos con otros, ¿no? ¿Cómo engordamos a nuestros hijos? De hecho, Elí ni siquiera lo estaba haciendo directamente. Eran sus hijos quienes iban allí con el gancho y cogían la carne cuando no tocaba. Pero Dios le está pidiendo cuentas a él porque es el papá. Él no le había dicho a sus hijos que lo hicieran, pero lo estaba permitiendo. Era su responsabilidad. A veces cuando ya los niños pasan de la niñez, pasamos de las malas noches, pasamos de la adolescencia, llega un momento que decimos, Señor, ya son tuyos, ya tienen 13, 15, lo que sea, ya son mayores. Pero Elí le está diciendo, Dios le está pidiendo cuentas a Elí por sus hijos. Dice, en algunas partes del texto dice que eran jóvenes, en otras partes hombres, no sabemos la edad que tenían, ¿no?
¿Cómo engordamos a nuestros hijos? ¿Cómo invertimos en nuestros hijos, nuestros nietos, personas que tenemos en nuestro contexto cercano? Y esto tiene muchas aplicaciones. Cuando usas una metáfora, pues puedes aplicarlo de muchas maneras, ¿no? Pero permitidme que haga una sola aplicación hoy, una sola idea en este punto antes de transicionar al resto. El devocional familiar. El vivir la espiritualidad en familia, con naturalidad. El que tus hijos puedan ver que tu corazón ama a Dios, con cosas normales del día a día, sin entrar en dinámicas religiosas ni en tradiciones, sino cómo tus hijos pueden ver que tú amas a Dios, que Dios es aquello que tú más amas o que estás luchando con esa idea, por lo menos, porque todos luchamos con eso, ¿no? ¿Quieres que Dios sea el todo en la familia? ¿Quieres ordenar prioridades correctamente? Tenemos que vivir la espiritualidad en la familia, el devocional familiar. Algunos lo llaman el altar familiar. Llámalo como quieras. Vivir tu espiritualidad, tu caminar con Dios en medio de tus hijos, de tu marido, tu mujer, tu pareja, tu padre, lo que sea, lo que esté en tu contexto, ¿no? Los hijos tienen que escucharlo, están arriba escuchándolo y viéndolo también como les ama Maite, Isabel y todos, como les quieren arriba, Estrella, todos. Los hijos tienen que escucharlo, pero sobre todo tienen que verlo. Tienen que verlo. Mientras escuchan la palabra, tienen que ver en ti la palabra. Tus hijos, tus nietos, las personas que están cerca de ti. Tiene un impacto mucho más fuerte lo que transmites por cómo vives y cómo inviertes tu tiempo y cómo hablas, todo eso, que las cosas que dices. Piensa en tus padres, por ejemplo, en el legado que te dejaron. Cosas que quizás aún imitas o aún haces, o cosas que no haces porque tus padres las hacían y lo aborrecías. Son cosas que simplemente hacían, no son cosas que te dijeron. Son cosas como ellos vivían, cómo ellos hacían las cosas, cómo ellos priorizaban. Esas cosas generan un impacto en ti mucho mayor que cualquier cosa que te hayan dicho. A veces decir cosas tiene sentido porque necesitamos información, tenemos un cerebro. Pero si luego la vida es contradictoria, hay algo en nuestro cerebro que no nos permite entender bien la información. ¿Cómo un niño puede entender si su padre le está diciendo que hay que amar a Dios con todo y luego ese padre le habla mal a su mamá o maltrata a su mamá? Ese niño no va a recibir el mensaje, aunque su padre se lo repita cada día. Entonces, ¿cómo estamos engordando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras parejas, a las personas cercanas a nuestro alrededor? Chris Garner, esta persona, historia inspiradora, atribuye su disposición de ordenar sus prioridades diferentes, de marcar un rumbo diferente en su vida, lo atribuye a su mamá maltratada, a su mamá con la cual muchas veces no estuvo, porque debido a cosas que no sé, porque no he leído toda la historia, estaba en casa de acogida a veces, pero dice Chris Garner, mi madre fue una inspiración. Escogí la luz de parte de mi madre y de otros con los que no comparto sangre y la acogí con brazos abiertos. Dice el artículo que leí que su madre tenía siempre en medio de su sufrimiento, era una Ana, ¿no? Una mujer sufriendo los golpes de la vida de manera muy explícita, pero siempre tuvo palabras con Chris de ánimo, de tú puedes, proponte, ¿qué quieres hacer? Puedes hacerlo, y lo animaba y estaba por él, en lo que ella podía, como mujer maltratada, mujer sola. Su madre tuvo una influencia tal en su vida que Chris, en medio de ese contexto tan oscuro, ordenó sus prioridades, encontró fuerza en ese amor de su madre, en esas palabras de su madre. Espiritualidad familiar. Siembra en tus hijos. Y perdonen que hoy hagan este punto tanto énfasis en esta aplicación, que sé que muchos ya no tienen hijos o no pueden tenerlos o ya son mayores o lo que sea, pero espiritualidad familiar. De hecho, Dios, que se supone es nuestro todo, ¿no? Cuando le seguimos, nos dice que eso tiene que ser una prioridad. La escuela dominical está bien y lo hacemos porque creemos que eso genera una influencia, lo que hacemos los viernes genera una influencia, pero realmente la responsabilidad para criar hijos en el Señor es de los papás. La escuela dominical debería no hacer ni falta tenerla, pero los papás deberíamos estar generando esa espiritualidad, esa vida, ese diseño de Dios en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las personas que están a nuestro alrededor. Así que hazlo una prioridad. En ese desorden de prioridades, tu influencia en los que están cerca de ti, tus hijos o lo que sea, hazlo una prioridad. Y hazlo, por favor, sencillo. Hazlo sencillo y natural.
¿Qué significa el devocional familiar, ¿no? Nosotros lo hemos hecho de muchas maneras, otras personas lo hacen de muchas maneras, pero hazlo sencillo, hazlo natural. Quizá en la cena, en alguna comida que estéis juntos, o la mayoría por lo menos, mientras coméis, o el primero que termina, leer un versículo, preguntar qué entiende, si tienen una edad, si son muy pequeñitos. Nosotros hemos hecho muchas veces, hay muchos materiales que tienen simplemente un versículo o dos, un parrafito que explica algo muy sencillo y una línea que es una oración. Y algunos lo leía, a ellas también les gustaba leerlo. Si querían comentar algo, no forzábamos mucho la máquina, porque no queremos cansarles, no queremos darles ahí carne, sino estar ahí. Simplemente que nosotros mientras comemos, en vez de estar hablando de otras cosas o coger el móvil, cojamos un librito y lo abramos y dediquemos 3 minutos a leerlo, simplemente hacer eso, estamos diciendo en el lenguaje no verbal que impacta sus vidas, esto es importante para papá y para mamá. La palabra de Dios, la espiritualidad. El tú guardar ese momento solamente, aunque lo que leas, el libro no sea muy bueno, leer ese versiculito, ese comentario, estás transmitiendo un mensaje. No cojo mi móvil y me voy al sillón o me despisto o hablo de cualquier cosa. Este momento en familia que es importante, que no tenemos mucho durante el día, un ratito lo dedicamos a ir a Dios juntos. Hazlo sencillo, hazlo natural, pero hazlo. Y no sé cómo es tu dinámica familiar y no quiero poner sobre ti cargas que quizás no puedes llevar. Entonces tú hazlo delante del Señor como puedes, pero intenta hacerlo cada día. A veces se habla de hacerlo una vez a la semana, pero el problema es que si lo haces una vez a la semana, hay semanas que no podrás hacerlo. Entonces lo harás una vez al mes o 2 veces al mes y al final nunca. Si te propones hacerlo cada día, lo harás 2 o 3 veces a la semana, que es lo que nos pasa a nosotros. 2, 3, 4 veces a la semana, en la cena, cuando uno se ha hecho tarde, cuando las cosas cuadran. Ahora estamos ya leyendo Santiago juntos, 5 versículos cada día y preguntamos, ¿entienden algo? No dicen nada, pues seguimos comiendo o oramos muy naturalmente mientras seguimos comiendo, cada uno le dice a Dios algo y tal, según la edad de tus niños. Pero esto es una prioridad, transmite espiritualidad a tus hijos, es lo más que necesitan. Conocer a Dios, el Dios que les ama profundamente, que sus padres vean que les amamos tanto, que queremos darles lo mejor que tenemos. Leer algo de la palabra para ellos, definir para ellos lo que significa seguir a Jesús. Hazlo una prioridad, toma decisiones. Se puede hacer. En medio de agendas locas, se puede hacer. Elí no invirtió adecuadamente en sus hijos y no solo fue reprendido, sino que sufrieron consecuencias. Es mi segunda idea hoy. Consecuencias dolorosas. Dice el Señor, versículo 30, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Dice al final, yo el Señor lo afirmo, yo honro a quienes me honran, humillo a los que me desprecian. Y dice el 34, y te doy esta señal, tus 2 hijos morirán el mismo día. Porque prioridades desordenadas traen consecuencias dolorosas. Seamos honestos y realistas. A veces tenemos un positivismo que nos transmiten algunas filosofías o nosotros mismos, que es una idiotez. Si siembras mal, te va a ir mal. Por mucho que tú hables otras cosas o declares otras cosas, si siembras mal, te va a ir mal. Y la Escritura nos avisa porque no es lo que quiere para nosotros. Dios nos ama profundamente y quiere que nos vaya bien. Por eso, aunque no sea lo más bonito de predicar, lo más popular, si nos importamos los unos a los otros en esta comunidad, tenemos que avisarnos de esta manera, como hacemos con nuestros hijos, que les avisamos de los peligros. No pasamos por alto textos difíciles o una predicación quizá que no es la más popular de este tipo, ¿no? Porque nos amamos y queremos advertirnos también, porque la Escritura en gran parte es una advertencia. Cuidado, hijo mío, que te hace daño. Además, es un aliciente añadido para tener prioridades correctas, es ver cómo otros han sufrido por prioridades desordenadas, ver su sufrimiento, tu oscuridad. Espero que nos anime un poco, sin haber todavía cosechado eso, seguir invirtiendo bien, sembrando bien, ordenando una y otra vez nuestras prioridades, tomando una y otra vez decisiones correctas. Y el texto, tercera y última idea, gracias al Señor, termina con esperanza. Tercera idea, el gran pero yo de Dios. Y literalmente así comienza el versículo 35 en esta última sección del texto. Pero yo. Casi siempre esta es la dinámica, ¿verdad? Están sucediendo cosas, nosotros somos un desastre, pero Dios dice, pero yo
estoy ahí. Pero yo di a mi hijo para traer perdón y restauración, pero yo en tu infidelidad me mantendré fiel. El gran pero yo de Dios. Dice, pero yo levantaré un sacerdote fiel, mira qué bonito, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás, por lo tanto, le faltará descendencia, vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y obviamente, esta profecía del versículo 35, obviamente, su primer cumplimiento es en el mismo Samuel, en el rey David, en esta parte bonita del reinado y los profetas del pueblo de Israel. Obviamente el ungido sería David, el profeta podría ser Samuel, pero no olvidemos lo que dice Jesús en Lucas, que lo he dicho otras veces, en Lucas 24. Es un capítulo, es una locura de capítulo. Jesús ha resucitado, está con su cuerpo, ya ha comido pescado en cuerpo resucitado y ahora está caminando con un par de sus discípulos que no sabemos quiénes eran. Quizá el texto lo elude para que no sigan pasando vergüenza estos discípulos torpes, como nosotros somos torpes. Y les dice esto Jesús. Bueno, no lo había pensado, pero literalmente el versículo 25 dice Jesús, ¡qué torpes sois! ¡Qué torpes sois! Lucas 24, 25. Les dijo Jesús, y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Dice luego el 27, entonces Jesús, comenzando por Moisés, estos son los primeros libros de la Biblia, y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y lo que tenían hasta ese momento, Pablo no había escrito nada. Eso es siglo I, eso es cuando Jesús todavía estaba recién resucitado. Solo había Antiguo Testamento y dice que Jesús les explicó, para que no fuesen más torpes, todo lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces, Jesús no está debajo de cada piedra en el Antiguo Testamento, no hay que forzarlo, pero Jesús está en estas narrativas del Antiguo Testamento. Y en este versículo hay un cumplimiento en Jesús también. Yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Eso es una expectativa demasiado alta para cualquier hombre. Para cualquier hombre. Alguien que cumplirá mis deseos. El gran pero yo de Dios. Jesús vino al final porque nosotros vivimos luchando con prioridades desordenadas, todos. Vivimos medio cosechando bien cuando Dios nos ama y hemos tomado decisiones correctas, aunque no entendíamos, por fe hemos ido adelante y cosechamos bueno, pero a veces cosechamos dolor también. ¿Quién no sufre de este lado de la eternidad? Por cosas que nosotros hacemos, por cosas que otros nos hacen también muchas veces, ¿no? Tantas familias rotas, más de la mitad de las familias en estadísticas, leí hace poco, se rompen, ¿no? Esos niños no eligieron eso, vivir en familias rotas. El kindergarten no eligió un padrastro que le maltratase. Entonces, entre nuestro mal interior, lo que el mundo nos trae, el enemigo que está ahí haciendo un caldo para que suframos aún más, consecuencias dolorosas. Pero el Señor nos dio a Jesús. De este lado de la eternidad sabemos que habrá sufrimiento, incomprensiones, misterios, muchas cosas, ¿no? Enfermedad. Pero hay esperanza en Jesús, hay perdón de pecados, hay descanso para el alma, hay una compañía del ser eterno. Hay un cielo nuevo, un lugar mejor en el que estaremos todos aquellos que creemos en Él. Tenemos el gran pero yo de Dios, que trae bien a nuestras vidas de este lado de la eternidad y un bien infinito del otro lado de la eternidad. Pero yo. Mira cómo termina, y así terminamos también nosotros hoy, cómo termina el texto. Dice, y tus familiares, los que sobrevivan, porque voy a hacer un juicio potente, pero los que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán. ¿Por qué? Porque allí está, donde está Dios bendiciendo, allí queremos ir. Dice, le rogarán que les regale una moneda de plata. Lo que de verdad vale la pena, lo tendrá el ungido del Señor. Una moneda de plata, lo que sí vale la pena. O un pedazo de pan, lo que sí que alimenta y satisface de verdad, estará en Él, en mi ungido, en Jesús. Y aquellos que son profetas de Jesús, como Samuel, le suplicarán, última frase de nuestro texto, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. El gran llamado de nuestro texto hoy es hacer de Dios nuestra prioridad, nuestro todo. Vivir en esa lucha, ¿no?, de arrepentimiento y fe. Y gracias a este Dios extraordinario tenemos la cruz, tenemos a Jesús y
No sé el texto cómo ha venido a nuestras vidas, pero podemos ir a Jesús a encontrar perdón, a encontrar amor, a encontrar esperanza, a encontrar salvación, para seguir adelante, luchando por hacer de Dios nuestro todo y cosechar su vida en el camino, vivir las luchas en el camino. Yo vivo en luchas, si vives en luchas, bienvenido al club. Aquí mientras predico sonrío mucho y sé que algunos piensan que no tengo problemas, pero tengo problemas como tú. Pero después de 20 y pico años, como digo, mi experiencia en este prueba, falla y ¿cómo es? Falla y error, el método científico espiritual es que Dios es mejor. Jesús es mejor. Y si me acerco más a Él, yo estoy mejor y hago mejor también a los que están a mi alrededor. Una de las cosas que mi mujer más desea es que yo ame más a Dios, porque sabe que eso significará que la amaré mejor a ella y a mis hijos. Así que hagamos de Dios una prioridad, tomemos decisiones, ordenemos esas prioridades desordenadas. Y en Jesús hay poder, hay esperanza, hay recursos inagotables. Él es la plata, como dice el texto, Él es el pan, Él es todo lo que necesitamos para ordenar nuestra vida. Y si necesitas ayuda, tenemos un Dios que todo lo satisface, pero una de las cosas que usa es gente, ¿no? Entonces pide ayuda a alguien con quien tengas confianza en la iglesia, camina con alguien más, pídele a alguien más que ore por ti. Vivamos la fe unos con otros. Dios, una de las maneras en las que viene a ayudarnos, a animarnos, a lo que sea, es por medio de otras personas. Y si tú estás en un momento ahí bueno de la vida, estás caminando lleno del Señor, bendice a alguien más, comparte un poco, invita a alguien desanimado a comer, queda con alguien, invierte en alguien, en tu familia en primer lugar, obviamente, pero luego sirve al Señor. Dentro de este local, fuera de este local, en medio de la iglesia, los que somos creyentes, en medio del pueblo donde vives, comparte eso que está desbordando en tu corazón, como hizo nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por este texto, de verdad estoy emocionado de haber hecho esta como incursión, pero tranquila, en estos primeros capítulos del libro de Primero de Samuel. Hemos visto tantas cosas bonitas en el corazón de Ana, lo que hacías en ella. Ahora también esta advertencia en el mal desarrollándose en la familia de Elí. Ordena nuestro corazón, danos ojos para ver que vale la pena ponerte como nuestro todo en nuestra vida. Vale la pena luego dejarte que ordenes nuestras prioridades, que ordenes nuestra vida según tu diseño para la vida, para el hogar, para la sexualidad, para las finanzas, para el trabajo, para todo. Y ven, Señor, los que estamos en horas bajas, ven, Señor, a animar, muchos enfermos entre nosotros, muchos mayores entre nosotros. Ven, Señor, por tu Espíritu. Queremos ser una iglesia llena de tu Espíritu, una iglesia muy sencillita, una iglesia que sabe muy pocas cosas, una iglesia que vive alrededor de la cruz, continuamente arrepintiéndonos y creyendo, pero satisfechos en el banquete de tu Espíritu. Así que satisfácenos, Señor, danos más y más, Dios generoso. Bendícenos espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Ven, Señor. Y que podamos compartirlo con todos, amar a todos, perdonar a alguien más, servir a alguien más, pedirle a alguien perdón. Danos tu diseño y una fe fuerte en que tu camino es mejor. En el nombre de Jesús, amén.